una tecnología vinculada, no sé qué dijo alguien, vinculada con el drenaje, las condiciones extremas del agua en la agricultura. Si nosotros pasamos a la próxima transparencia, vamos a ver que desde el punto de vista la problemática del agua, nosotros tenemos que analizar que hay 4 componentes presentes en el suelo: el cultivo, el aire, que ocupa junto con el agua los poros y los macroporos, y el suelo propiamente dicho. Nosotros, en condiciones de el suelo no saturado, que sería el ideal que deberían explorar las raíces, se producen el mayor potencial de rendimiento mientras el contenido de humedad esté por encima o por sobre el umbral de riego. En la parte de abajo de la imagen vemos 2 condiciones distintas en donde podemos ver cómo los niveles de contenido de humedad o de saturación del perfil pueden afectar los rendimientos de los cultivos. Fíjense, en esas condiciones estamos viendo el desarrollo radicular que puede estar condicionado por la saturación del perfil o lo que conocemos con la napa freática. Pasemos a la siguiente. Bueno, la clasificación de los problemas de drenaje lo tenemos que ver desde 2 puntos de vista. El punto de vista, que es lo que, por ejemplo, se presenta en la provincia de Entre Ríos, en lo que se conoce como bañados de altura, está relacionado con lo que es el drenaje superficial. ¿Qué sucede cuando tenemos drenaje superficial? Tenemos un balance entre 4 parámetros. El primer parámetro, que es una salida del sistema, que es una evapotranspiración. Los ingresos que pueden ocurrir en el sistema, que pueden ser producto de la infiltración y de las precipitaciones, de las filtraciones de efectos laterales. Tenemos una pérdida vertical producto del agua gravífica o filtración, y tenemos una escorrentía. O sea que en este bloque o este diagrama de bloque están representados los 4 componentes de entrada y salida, y un componente central que tiene que ver con el almacenamiento del agua por sobre el nivel del suelo. De la misma manera que nosotros podemos llegar a tener problemas por drenaje superficial, que reducen los rendimientos, podemos tener problemas de drenaje subsuperficial. Pasamos a la siguiente. Entonces, por otro lado, tenemos inconvenientes vinculados a la acumulación del agua en el suelo superficialmente. Fíjense cómo el agua en el suelo no solamente afecta los rendimientos, sino que afecta desde el aspecto de la temperatura del suelo, y por ende modifica las condiciones de los procesos relacionados a disponibilidad de nutrientes, los procesos de transformación microbiológica. Desde el punto de vista de la mecanización agrícola, genera inconvenientes en la transitabilidad, no solamente en las operaciones de preparación de la siembra, sino en la cosecha, caso extremo. Y hay aspectos que están vinculados con la sanidad, no solamente del personal que puede trabajar en el establecimiento, y en el caso extremo de animales y de situaciones similares. O sea que tenemos componentes que afectan por el efecto del drenaje superficial en esas 6 variables o esos 6 bloques que estamos analizando. Vamos a ver la siguiente transparencia. Y bueno, y aquí aparece un concepto que es clave en drenaje, y lo vamos a llamar tiempo de sumersión. El tiempo de sumersión es el equivalente a lo que nosotros conocíamos como umbral de riego. La única diferencia, y quiero resaltar ahí, el concepto de máximo. En umbral de riego hablábamos del menor o del mínimo contenido de humedad para que no se produzcan disminuciones de rendimiento.
Y en el caso extremo, que es el tiempo de sumersión, es el tiempo máximo, está expresado en días, que pueden estar las raíces en condiciones de anaerobiosis sin que se produzcan afectaciones al rendimiento de los cultivos. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si se producen condiciones especiales de saturación del perfil, lo que tenemos que lograr desde el punto de vista ingenieril es evacuar ese exceso de agua en un periodo menor a ese tiempo de sumersión. Obviamente, el tiempo de sumersión va a depender de las características del cultivo y de las características y del estadio fenológico del cultivo. El tiempo de sumersión en algunos aspectos no solamente reducen la productividad o la producción del cultivo, sino que en algunos otros casos reducen la calidad del cultivo. Por ejemplo, en todas las producciones hortícolas de hoja, cultivos o producciones que estén durante un tiempo de sumersión determinado, cambia el aspecto de la hoja, por ejemplo, la lechuga, la rúcula, etcétera, y eso tiene un impacto no en la producción propiamente dicho, sino un impacto en el valor económico de la venta del producto. El tiempo de sumersión varía entonces de especie a especie y de etapa del mismo cultivo. El tiempo de sumersión puede pasar de ser algunas horas a varios días. Y vamos a ver una próxima tabla que presenta para distintos tipos de cultivo el número de días de sumersión que puede admitir, fíjense, desde 3 a 15 días, y en la columna vertical tenemos distintos tipos de cultivo y fíjense el impacto sobre los rendimientos. A medida que el tiempo de sumersión aumenta, que tengo el agua saturando los macroporos, hay impacto en los rendimientos. Un ejemplo concreto, por ejemplo, hay algunos cultivos que a los 15 días, si ustedes miran, pueden llegar a tener rendimientos, perder el total de los rendimientos. El maíz, en el caso de 15 días de saturación, la pérdida de rendimiento es total y así que eso es lo que está pasando. Vamos a pasar a la próxima diapositiva y la va a comentar Oscar, porque tiene que ver con tengo que ver con un problema que me estoy metiendo en el túnel. Oscar, No la problema, próxima sí. diapositiva, comentar la voz. Sí, sí, no hay problema. Bueno, Geraldine. sí, escucho. Bueno, esto tiene que ver una relación entre el rendimiento potencial y la profundidad de la napa freática. Sí. Bueno, evidentemente también el problema normalmente puede venir justamente la anaerobiosis, producto, digamos, normalmente de Bien, una napa perfecto. freática, que se Yo encuentre estoy viendo perfecto. relativamente alta, digamos, ¿no? Entonces, me están escuchando, ¿no? ¿Me escuchan, Geraldine? Sí, sí, Oscar, se te escucha. Correcto. Entonces, saben bien ustedes de que el nivel freático, entonces, por lo tanto, puede afectar, el ascenso de este nivel freático puede afectar también de esta misma manera a la producción de los cultivos. En esta tabla lo que se ve justamente es a la izquierda el tipo de cultivo, el tipo de suelo y cuál sería, digamos, el acercamiento que podría estar dada el nivel freático digamos, de la superficie, perdón, del caso del cultivo, y lo que pasa, y de esta manera ya hay una pérdida de rendimiento producto de ese acercamiento, digamos, del nivel freático. Es decir, cuando yo tengo por ahí cultivos con, digamos, una mayor posibilidad de ascenso en napa freática, podemos llegar a tener una pérdida superior, digamos, cuando tenemos este tipo de presencia o de suelo, digamos, ante el nivel freático, ¿no?
Entonces, esto es muy importante debido a esta también problemática que tiene la pérdida, digamos, no solamente que puede haber un ingreso superficial del agua, sino como en este caso, a partir, digamos, de la freática, o sea, el primer acuífero puede afectar al rendimiento de los cultivos, ¿no? Bien, entonces, en general vamos a plantear lo mismo que planteamos en un sistema de riego. Vamos a hablar de un sistema de drenaje. O sea, cuando hablamos de sistema, vamos a hablar de un conjunto de obras o de pequeñas obras que tienen un objetivo, digamos. En este caso, el sistema de drenaje, lo que va a hacer en este caso va a ser la eliminación, ¿no es cierto?, fundamentalmente de este exceso hídrico que nos va a perjudicar a los cultivos y poderlo sacar a través de un sistema, digamos. En general, como siempre decimos, cuando nosotros planteamos un sistema de drenaje, lo primero que tenemos que analizar, como veíamos muchas veces en los sistemas de riego, es, en este caso, a dónde vamos a sacar el agua. O sea que de la pregunta que vamos a llamar de examen sería, ¿por dónde comienza a diseñarse un sistema de riego? Bueno, ese sistema de riego comienza justamente a pensarse a partir de el punto de salida, es decir, a dónde yo voy a sacar el agua, y por lo tanto esa salida de agua podrá ser a través, digamos, de un sistema por bombeo, o sea, llego a un punto bajo y lo bombeo hacia un punto más alto, o a través directamente de la acción de la gravedad hacia un punto más bajo. O sea que las salidas pueden ser de distintas formas, ya sea, repito, por bombeo o por gravedad. Vamos a ver que en muchos casos, sobre todo en la zona de delta nuestro, donde hay algunos emprendimientos de sistema de drenaje, se hace algo mixto, es decir, por ahí se coloca bombeo y en su vez se utiliza el sistema por gravedad en compuertas en los puntos más abajo. Luego, antes, digamos, del diseño, digamos, de este sistema de bombeo o de un sistema de salida por gravedad, vamos a tener un canal primario. Ese canal primario es justamente el que recolecta los sistemas principales de conducción, que pueden estar ordenados por colectores terciarios y secundarios. Es decir, yo voy a ordenar un sistema de colector de agua que en su inicio, como ya vamos a ver en esta diapositiva, puede tener, estoy yendo desde la derecha de la imagen hacia la izquierda de la imagen, ¿no? Pueden tener distintos sistemas, ¿no? Puede ser a partir de un tubo de drenaje o un canal profundo, como está en la parte superior, o directamente lo puedo sacar por un drenaje superficial, teniendo en cuenta unos canales superficiales. Es decir, que el sistema inicial de captación de los sistemas de drenaje van a estar dados por un sistema superficial o un sistema subsuperficial como está en la parte superior. Entonces, fíjense que todo esto lo que hace justamente es tanto el tubo de drenaje, en este caso la parte superior, o el canal profundo, capturando esa napa freática que se encuentra en una determinada profundidad. Lo que vamos a hacer es tratar de deprimir esa napa para que el cultivo no se vea afectado en forma subsuperficial o superficialmente eliminando el agua a través, digamos, de un sistema de galerías o canales superficiales como está en la parte inferior. Todo esto va hacia un sistema principal de canalización o de colector, y luego iría a un canal primario donde se juntaría todo el agua y esa agua es eliminada al punto de salida, ¿no? No sé si está entendido el esquema, si hay alguna pregunta de este esquema, porque es muy importante entender el esquema ¿no? Evidentemente, acá lo que estamos planteando es cómo se arma el sistema de drenaje, siempre pensando que esto comienza a calcularse a partir del punto de salida, o sea, el punto generalmente más bajo de todo el lote. O sea, yo cuando tengo una situación de drenaje, lo primero que voy a ver es ver el punto más bajo de todo el lote o toda la región, para analizar cuál va a ser mi salida del agua y la restitución de esa salida hacia otro punto, bombeándola al agua o sacándola por gravedad directamente hacia un punto más bajo. No sé si hay alguna pregunta de esta organización del sistema de drenaje. Bueno, podría
Podría Sí, comentar, continúa. Oscar, Sí, de la izquierda están representados que tiene el sistema, que es el que es responsable del ascenso de la napa freática y hace de que los suelos en donde se debería desarrollar el cultivo y sus raíces pasen de la zona no saturada por ascenso de la napa freática a zona saturada, y ahí se produce los procesos de anaerobiosis que, si se prolongan más allá del tiempo de sumersión, son responsables de la disminución de los rendimientos gradualmente. exactamente. Exactamente. O sea, esta situación, como dice Eduardo, lo que se tiene que dar justamente entonces es la utilización de la utilización de alguna manera de ese concepto del tiempo de sumersión para poder eliminar todo el exceso hídrico de la zona radicular y dejar en condiciones, vamos a llamar con aire, toda esta región, y de esta manera dejarla en forma no saturada. Entonces lo que transformamos de esta manera con este sistema de drenaje es justamente dejar y deprimir, si fuera el caso, la napa freática, poniéndola en valores, digamos, que sean adecuados para la producción agropecuaria del perfil del suelo. No sé si hay algún comentario más, si no, pasamos a la próxima diapositiva. Bueno, Sí, ¿cómo se manifiesta el drenaje en el interior del suelo, Oscar? Este es un diagrama de bloque que va representando las distintas vinculaciones que existen entre los ingresos del agua y las transferencias verticales, o en algunos casos las transferencias horizontales, que es la que cualquier proyectista tiene que tener en cuenta. O sea, un mal efecto o un mal diseño del sistema de drenaje en el interior del suelo puede provocar los problemas que ahí se presentan y que Oscar los podría sí, comentar. ¿Eh? sí. Bueno, en general, digamos, el exceso de agua en el interior del suelo, siempre tenemos una menor, como ya dijimos, una menor aireación, una menor temperatura, producto, digamos, de tener este exceso del interior del agua. Tenemos un menor desarrollo de las raíces y por lo tanto también tenemos acá aparejado al tener una menor actividad de los microorganismos y organismos del suelo en general y una menor descomposición de la materia orgánica. O sea, fíjense cómo esto se ve afectada tanto por esta agregación como la menor temperatura, ¿no? Todas estas serían limitaciones que presenta el suelo dada esta presencia del agua en el interior del perfil. Y por lo tanto tendríamos un menor abastecimiento de nutrientes y disminución de rendimiento y por lo tanto pérdidas económicas. Entonces, de alguna manera, nuevamente nos encontramos con la posibilidad de diseñar, en este caso, una tecnología que nos permita mejorar, digamos, los rendimientos en una región para no perder tanto económicamente o inclusive poder llegar a ganar dinero producto, digamos, de esta mejora que se le generaría al suelo con este sistema de drenaje. Hoy, muchos de los campos bajos que hasta hace un tiempo atrás para nuestra zona eran prácticamente desechables, hoy, debido a la expansión, digamos, de agropecuaria en general y al tema ganadero, lo que se hace muchas veces es que las tierras bajas, como se denominan, o tierras con problemas de drenaje, o sea, con algún problema de drenaje o algún problema, digamos, de acumulación de agua, comienza a ser de interés en general tanto para su recuperación como para, de alguna manera, aumentar, digamos, la superficie a través de estos suelos. Muchas veces estos suelos presentan algunas condiciones favorables, sobre todo cuando están a veces cercanos a suelos cercanos de costa, donde puede haber condiciones de materia orgánica muy alta, producto de acumulaciones de sucesivas inundaciones, etc. Y a veces resultan muy interesantes desde el punto de vista físico-químico, pero con la problemática que periódicamente tienen o ascenso de napa freática o inundaciones que le genera estos problemas. Entonces, el drenaje viene a ser una técnica, como vamos a ver
accesible, una técnica que nos permite recuperar suelos que hasta hace un tiempo atrás, digamos, no se le había puesto el ojo porque había que meter justamente esta técnica y de alguna manera tiene un costo también el introducir esta técnica. Pero las ventajas comparativas son muy importantes porque no tenemos pérdidas económicas en el uso, digamos, con esta técnica. Bueno, en general acá tenemos un cuadro comparativo. Este cuadro comparativo nos estaría dando... ¿me están escuchando, Geraldine? Perdón. Antes. Sí, Oscar, se te escucha bien. Perfecto, se escucha. Sí. Bien, perdón, porque no escuchaba nada. Sí. Gracias. Este es un cuadro comparativo. ¿Qué pasa cuando tenemos una situación de un suelo bien drenado y un suelo mal drenado, ¿no? Es decir, un poco sería un poco los resúmenes del cuadro anterior, del diagrama anterior. Aireación del suelo. Normalmente cuando tenemos un suelo bien drenado, entre un 15 y 20% de oxígeno. Un suelo mal drenado, menos de un 5% de oxígeno. Cuando tenemos un suelo bien drenado, una temperatura normal, y cuando está mal drenado, entre 1 grado a 5 grados más bajo. Tenemos temperaturas mucho más frías, digamos, ¿no? Tener temperatura fría en general al estado normal. Luego, la disponibilidad de nutrientes sería normal un suelo bien drenado y escasa a nula cuando tenemos un suelo mal drenado. Y la trabajabilidad y la capacidad de soporte, cuando está bien drenado, no habría ningún problema de destrucción de la estructura ni la compactación. En cambio, cuando tenemos un suelo mal drenado, lo que sucede es justamente que esa trabajabilidad se complica. La transitabilidad en general, si bien se pueden usar ruedas de alta flotabilidad en las distintas maquinarias, pero el problema es que también, dado el peso de estas maquinarias y de las ruedas estas, lo que se genera siempre es una compactación, digamos, de los suelos, y de esta manera muchas veces cuesta recuperar prácticamente, y a veces es difícil de recuperar cuando hay una pérdida, digamos, y una compactación muy profunda, digamos, ¿no? Es decir que siempre hay que mover suelo, una vez para recuperar parte, ya no totalmente la estructura original, y muchas veces el trabajar un suelo que se encuentra mal drenado siempre genera problemas de compactación. De esto hay muchos estudios, sobre todo en la zona arrocera, producto de que se transita con mucha carga, mucho peso, sobre todo con ruedas si bien, repito, son de alta flotabilidad, pero siempre genera una importante compactación. El INTA Consultor Uruguay ha dedicado varios trabajos a este tema. Si por ahí quieren consultarlos, hay trabajos de un poco lo que habla del perfil cultural, y de alguna manera el perfil cultural, el ingeniero de Batista menciona un poco cómo se va, cuál es la compactación, digamos, de estos suelos producto del mal uso, digamos, de la maquinaria agrícola. Bueno, por supuesto también otras consecuencias, la mecanización, digamos, es deficiente cuando tenemos un suelo mal drenado, y siempre hay problemas, digamos, de demoras y retraso en general los tiempos, producto, digamos, de esta presencia de un suelo totalmente húmedo, saturado de agua. Los problemas sanitarios, también cuando tenemos un suelo mal drenado, problemas sobre plantas, animales y humanos, en general problemas sanitarios de todo tipo, ¿no? Siempre son ambientes, digamos, muchas veces hasta con una altura de agua por encima de la superficie, y esto genera, bueno, toda una problemática tanto en lo que son a nivel vegetal, animal y al humano propiamente dicho. Daños a infraestructura. Bueno, muchas veces los más afectados son los caminos, pero bueno, hemos tenido casos donde nos han consultado, sobre todo para silos, cuando los silos son colocados siempre por debajo del subsuelo. Esto genera también muchas veces un daño a la introducción del agua adentro del silo, o problemas de
una presión sobre la pared del silo producto del agua que se encuentra a una determinada altura, entre otros problemas, ¿no? Hay muchos problemas, digamos, del daño de caminos, hay problemas de alcantarillas, bueno, distintos tipos de infraestructura, hasta la propia vivienda genera los problemas de cuando tenemos un mal sistema de drenaje, o sea, cuando tenemos este inconveniente, digamos. Así que bueno, esto es un poco las consecuencias más graves, digamos, de tener un suelo mal drenado, ¿no? Entonces, iniciamos un proyecto, digamos, de drenaje, como cuando vimos un proyecto, digamos, de riego, recopilando, digamos, primero haciendo un reconocimiento, ¿no? Recopilando antecedentes del área y fundamentalmente un reconocimiento a campo, digamos, ¿no? Donde se observe cuáles son los síntomas del drenaje, o sea, primero ver, a veces no están tan presentes, pero siempre tenemos que observar, digamos, cuáles son estos problemas, los síntomas, ¿no? Siempre se da generalmente en plantas, en los suelos o en los animales o en la infraestructura también, ¿no? Delimitar las áreas con saturación e inundación, muchas veces no es todo el campo, sino por ahí puede ser parte de la superficie, digamos, del campo. Y bueno, y por supuesto también tenemos que delimitar las áreas de aporte, el área de aporte de las aguas, ver hasta dónde, de dónde ingresa el agua, ¿no? Esto está relacionado un poco cuál es el origen, digamos, del problema de drenaje. Acá tenemos que identificar de dónde viene el problema, ¿no? Evaluar muchas veces en campo, proviene esto de un lote vecino que ingresa a mi lote, esa agua viene de abajo como producto de un ascenso de napa freática, puede provenir a través de un ingreso de excesivo riego. Bueno, hay distintos orígenes que esto puede venir, pero una de las formas frecuentes, sobre todo en nuestra provincia, que se da es el aporte de agua por escorrentía, de cuencas que se encuentran aguas arriba y no desembocan en nuestro campo. Así que delimitar el área de aporte es muy importante como reconocimiento de campo. La evaluación de las descargas de agua pudiendo ser de zonas naturales o zonas más bajas de quebrado, o sea, cuáles son las descargas de esa cantidad de agua que puede traer los cursos naturales. Identificación de la limitante de suelo, por ahí puede haber problemas de suelo, ¿no? Y esos suelos también pueden generar este tipo, digamos, de problemas cuando son de alta capacidad, digamos, o baja capacidad de filtración y de alguna manera puede generar ambientes, digamos, de muy baja permeabilidad. Y otra, la limitación es topográfica. Evidentemente, si tenemos una zona muy baja de nuestro campo, esto se va a acumular seguramente agua en ese punto y puede ser de reconocer ese lugar. Otra de las cosas que también siempre afecta son las vías de comunicación. Muchas veces caminos altos, rutas, vías férreas, generan por ahí, donde no se le coloca una alcantarilla, genera siempre un problema de drenaje en un área, digamos, relativamente grande, porque no damos salida de esta agua superficial, digamos, que queda retenida. Entonces, pasamos de este reconocimiento de campo, a un diagnóstico del problema de drenaje, ¿no? Identificación, cuáles son las causas. Esto es lo primero que hay que ver, ¿no? Analizar cuáles son las causas y las fuentes del exceso de agua, ¿no? O sea, las causas y relacionadas con cuál es la fuente, de dónde proviene esa agua. Esas son las dos cosas que hay que tenerla bien clara y hacer el diagnóstico adecuado, porque la solución y del método va a venir a través del diagnóstico que nosotros hagamos. La proposición de posibles soluciones al problema y analizar sus costos. Muchas veces puede ser tan costoso que sea prácticamente no convenga directamente hacer y tener otra posibilidad, y ver qué beneficios puedo tener en condiciones. Muchas veces tengo suelos no solamente inundables, zonas bajas, sino que puedo tener suelos que pueden tener sodicidad y salinidad, como se tiene muchas veces los campos de costa, y prácticamente es casi imposible eliminar esos problemas, ¿no?
son problemas asociados al drenaje que pueden generar problemas de una solución de mucho costo y de alguna manera imposible de realizar. Y por lo tanto, también se recomienda, cuando se hace un diagnóstico de este tipo, realizar estudios específicos, muchas veces topográficos, porque a veces uno lo va a ver cuando no ha llovido y aparentemente no habría problemas en todo el campo, pero cuando uno hace la topografía, aparecen las zonas bajas, los ojos de agua, estos que se llaman en el campo, donde se acumula una importante cantidad de agua y hay pérdida de cultivos generalmente en esa zona. En general, lo que hay que hacer entonces, la mayor cantidad de estudios posibles para poder identificar y realizar el diagnóstico que está previsto, digamos, previo a la solución. Bueno, las causas, como ya dijimos, del problema pueden ser precipitaciones, inundaciones. Muchas veces en nuestra zona de delta tenemos estos temas de inundaciones. O sea, recibimos agua producto del desborde de los ríos y arroyos, precipitaciones cuando llueve en forma sostenida, que muchas veces genera ese ingreso de una masa de agua muy importante. Imagínense, como siempre decimos, que cuando a veces llueven 100, 150 milímetros, siempre hay que multiplicarlo por 10 y nos da 1000 a 1500 metros cúbicos por hectárea. O sea que cada uno de muchas veces cuando llueve más de 100 milímetros, que ha sucedido muchas veces en nuestra provincia, y tenemos campos importantes de baja permeabilidad, podemos tener un volumen acumulado de agua muy importante producto de esas precipitaciones. Lo mismo pasa con las inundaciones, los desbordes de los ríos y arroyos, los riegos excesivos, muchas veces cuando se da, no se da mucho en nuestra zona, pero sí se podría llegar a dar en zonas como a nivel de Cuyo, donde los riegos excesivos generarían también problemas de exceso de agua en el perfil, ¿no? Los suelos también, por supuesto, generan, cuando tenemos suelos que tienen impedimentos para que el agua drene en forma vertical, muchas veces tenemos acumulación de superficie, suelos que pueden tener algo textural o inclusive algo de roca, alguna piedra, alguna roca, que pueda impedir muchas veces que el agua drene en forma adecuada, ¿no? Bueno, la topografía, si tenemos zonas muy bajas, muy concentradas, ahí vamos a tener una acumulación de agua y por supuesto filtraciones que pueden provenir de otros lugares, también son las causas de los problemas en general de este tipo de drenaje. Eduardo, no sé si quería hacer un comentario hasta acá. Bueno, si hay silencio, seguimos. No, Oscar, justamente lo que estás diciendo ahora, nosotros estamos planteando dos prácticos que ya le estamos dando la consigna y los prácticos resueltos de ambas situaciones que vos estás planteando, en el sentido de que vamos a hacer un práctico de un sistema de drenaje donde tenemos problemas de recarga por una mala eficiencia del sistema de riego. Entonces vamos a plantear un sistema de drenaje subsuperficial y vamos a plantear un problema de drenaje superficial, por lo que vos estabas comentando, de exceso de precipitaciones donde el suelo, por su baja capacidad de infiltración, no tiene posibilidades de absorberlo. Entonces, esas serían las dos situaciones extremas de diseño y la vamos a plantear los prácticos. Correcto. Bien. Sigo entonces. Entonces, bueno, hay un sistema para la eliminación fundamentalmente del exceso del agua o agua que está colectada a través de los sistemas de drenaje, a través de zanjas colectoras, digamos, ¿no? Entonces, lo importante de estas zanjas colectoras va a ser de alguna manera el trazado de esta red de zanjas, el dimensionamiento de la zanja y la construcción de la zanja. Es decir, tenemos tres etapas bien claras, que son el trazado, inicialmente la ingeniería
vamos a llamar, del anteproyecto de cómo yo voy a trazar estas zanjas, el dimensionamiento para darle capacidad a esta zanja y la construcción final de esta zanja. O sea, estas son etapas que estas zanjas colectoras son las que yo voy a tener que tener para poder diseñar estas, digamos, y trazar en un lote, digamos, estas zanjas colectoras. Por supuesto que este trazado de la zanja va a tener la necesidad de la topografía. Evidentemente, nosotros vimos de que lo primero que teníamos que hacer era ubicarnos cuál es la posición más baja del lote y de esta manera ir llevando, digamos, por gravedad, el mover el agua. Entonces, por lo tanto, vamos a necesitar una topografía para poder darle dirección al flujo y a estas zanjas para que se mueva hacia el punto más bajo. Tener, digamos, un apotrenamiento o deslinde dentro de las zanjas, y que estas tienen que estar bien ubicadas, porque muchas veces tener una zanja en medio de un lote perjudica el movimiento, digamos, de animales, si fuera el caso, o de maquinarias, al tener, digamos, estas zanjas tiradas en cualquier parte, digamos, digamos, del lote. En lo posible hay que llevarla contigo a los cercos para que eso no ocupe tanta área, fundamentalmente, digamos, para, digamos, la utilización, digamos, la buena utilización del potrero, ¿no? Del lote. El otro tema es la sección, digamos, para la sección que va a tener esta zanja. De alguna manera hay que saber cuáles son las mejores dimensiones que puede, digamos, tener estas zanjas y darle, por supuesto, una optimización en el rendimiento y en la construcción, ya sea manual o mecanizada. Hoy, por supuesto, hablábamos que la mayoría de las zanjas son, si no son muy grandes, perdón, si no son muy pequeñas, la mayoría van a ser prácticamente todas mecanizadas, con un sinnúmero de máquinas que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver que esto se construye con un formato determinado y hay que darle forma a toda esta, vamos a llamar a esta sección para que pueda estas zanjas funcionar de forma adecuada. Otro de los temas que hay que tener en cuenta para el diseño de estas zanjas es la erosión. Muchas veces cuando yo conduzco altos caudales y pendiente excesiva, puedo llegar a tener problemas, digamos, que haya erosión en esta zanja, como cualquier canal, digamos. Piensen ustedes que estas zanjas colectoras no dejan de ser un canal, son canales, digamos, de alguna manera que, en este caso, capturan el agua, pero de alguna manera técnicamente son lo mismo que un canal. Entonces hay que tener en cuenta su capacidad y por lo tanto la velocidad también que van a tener en dentro de esa sección. Y por supuesto lo que volvemos a repetir, porque esto es muy, muy importante, el punto de descarga. Es decir, que el punto de descarga tiene que tener donde va a ir a parar todo, prácticamente de todo el lote. Yo lo voy a ir a descargar a ese punto de descarga, y ese punto de descarga tiene que estar muy bien pensado de dónde hacerlo para poder, ya sea sacarlo por gravedad hacia zonas más bajas o como puede ser el caso de bombeo a punto más alto con una bomba, digamos, ¿no? Entonces, repito, este punto de descarga tiene que ser muy bien estudiado, muy bien pensado, porque si no, mucho de las aguas no va a poder salir a través de este punto y puede quedar en otra parte del lote que no se desee, digamos, ¿no? Así que bueno, estas son las condiciones que hay que tener en cuenta más importantes para el trazado de estas zanjas colectoras. Eduardo, no sé si querés algún comentario. Bueno, ahí... Perdón, voy a desconectar este otro. Que ahora volví en mi casa. No, el tema de los trazados de las redes colectoras tiene que estar vinculado, como Oscar vos ha insistido durante toda la clase, con el punto de descarga. Tenemos un origen que es la recarga al sistema, siempre recordando que puede estar dado por la precipitación, el exceso de riego, la ineficiencia de los sistemas de riego, y obviamente vamos a tener un efecto de la gravedad, que puede ser
el elemento que me conduzca superficialmente mediante canales o mediante sistemas que ahora lo vamos a ver, que van a ser drenes. Recuerden que un dren no es una tubería ni una cañería. Un dren es un sistema de conducción que está pensado para que ingrese el agua, después vamos a ver unas imágenes, por unos orificios que son los que van a dar lugar al ingreso y se comportan como canales de forma circular. Seguimos, Oscar. Sí, bueno, acá justamente hablando de zanjas de drenaje, acá yo veo, esto es una zona, digamos, de la provincia de Entre Ríos, en Rincón del Dol, donde estos campos bajos fueron utilizados, fíjense, esto era normalmente inundable a través, digamos, de la inundación del río Paraná, de la creciente, y se ve a la izquierda la construcción, digamos, de una ponderización, o sea, un terraplén que permite, digamos, que evite que el agua ingrese del exterior, digamos, al interior de ese recinto, digamos. Pero en el interior del recinto tiene que haber zanjas colectoras, como se ven acá a la derecha, hacia el punto de salida, que es el punto más bajo que estoy marcando acá, donde está el tractor. Y en ese punto de salida se ubicó, digamos, una bomba, digamos, ¿no? Una bomba y una tubería, una compuerta que pueda sacar el agua por gravedad. Si el agua afuera está baja, sale por gravedad. Si está muy alta en la parte exterior, digamos, por el río Alto, se saca por bombeo, ¿no? A través de una bomba de este tipo como está acá, una bomba vertical, digamos, ¿no? Es decir, que bueno, lo que estamos haciendo acá es justamente lo que venimos hablando, o sea, las zanjas lo que hacen es colectar, estas zanjas colectoras, lo que hacen es colectar todo el exceso de agua de todo el campo y concentrarlo a un punto de salida, que en este caso es este punto de salida que yo estoy mostrando acá, ¿no? Topográficamente es el punto más bajo, y entonces por lo tanto todo el agua se viene y se concentra en este punto de salida, donde se coloca en este caso o la tubería para drenarlo por gravedad, o drenarlo o sacarlo por bombeo cuando el agua afuera, el río está relativamente alto, ¿no? Bueno, el dimensionamiento de la zanja, no sé, Eduardo, si querés comentar algo. Bueno, como hablábamos siempre, nosotros tenemos dos alternativas de conducir el agua. Una de las opciones es mediante sistemas superficiales, en este caso concreto. El dimensionamiento se utiliza mediante canales. Acuérdense que nosotros vamos a tener inconvenientes cuando tenemos drenaje superficial por baja pendiente o por condiciones de muy baja capacidad de infiltración. Entonces vamos a tener que dimensionar zanjas o canales. Estas zanjas o canales, vamos a ver después una representación en planta, o sea, desde arriba, van a tener un X espaciado, o sea, a distancia vamos a tener zanjas paralelas, hay algún sistema, o zanjas de otro formato, en donde vamos a conducir el caudal. En este caso concreto, ustedes van a ver en el práctico que nosotros le damos la consigna y el práctico resuelto, un cálculo concreto de un sistema de drenaje de un establecimiento con unas características, con una precipitación de diseño, con un tiempo de sumersión que hay que evacuarlo. Y bueno, lo que tienen que hacer es, o lo que hay que hacer siempre ustedes como ingenieros, va a ser diseñar estos canales, estas zanjas. Estos canales y estas zanjas van a estar condicionados obviamente a una pendiente. La topografía de los relevamientos de campo para los sistemas de drenaje tiene que ser muy preciso, sobre todo en los diseños de drenaje superficial, porque se mueven pendientes muy pequeñas, por eso sin obras de drenaje no tenemos escurrimiento superficial. Bueno, en este caso concreto, nosotros tenemos, si ustedes miran a la izquierda, tenemos una variable que es una variable de entrada, que es un caudal, y bueno, y el modelo que ustedes ya aprendieron a utilizar les va a entregar como resultado un área de ese canal, una velocidad que se va a mover el agua. Acuérdense, la velocidad va a estar dada por la ecuación de Manning y va a depender del perímetro mojado y va a depender también del tirante, donde acuérdense que nosotros vamos a tener un tirante que va a ser función del tirante propio del
del agua que está en movimiento más la R chiquita, si miran el dibujo, que vendría a ser la revancha, y en el programa de los portugueses es lo que llaman la folga, recuerden, o sea, H es el tirante de agua y la R es la folga. Y bueno, el ancho de boca, tenemos la B mayúscula, y entonces ahí están representadas todas las variables a la derecha con su explicación correspondiente, y tenemos que tener en cuenta el concepto de la pendiente, que nosotros en riego y drenaje no usamos pendiente en %. Siempre tenemos que usar pendiente unitaria, o sea, metro sobre metro. La ecuación de Manning expresa la pendiente en metros sobre metro. Por eso nos da unos números muy pequeños. Si querés, seguimos, Oscar. Bueno, nosotros podemos tener sistemas pensados para drenaje superficial, donde pretendemos que la maquinaria agrícola pueda cruzar, no con un canal de un talud muy vertical, sino podemos pensar en canales con un talud muy tendido. Esto, si ustedes después cursan conservación de suelo, van a encontrarse que puede haber terrazas de conservación de suelo con taludes, qué sé yo, 1 en 6, una cosa así, de manera de que la maquinaria agrícola pueda pasar, no haya problemas ni en la siembra ni en las otras operaciones agrícolas. Entonces, estos canales o drenes de extracción de agua superficial son en zonas donde tenemos mayor pendiente, y esta geometría de canales, al tener tirantes tan bajos, las velocidades de desplazamiento son menores que en canales rectangulares profundos. Recuerden que el radio hidráulico, que es el que define la velocidad del agua en un canal, depende del tirante, y a mayor tirante, mayor velocidad del agua en el canal. Pasamos al siguiente, Oscar. Bueno, esto es relativamente parecido. El anterior lo habíamos visto en elaboración. Aquí es un canal relativamente nuevo, no se nota el emparejamiento del terreno ni el desarrollo de vegetación, que haría que el N de Manning aumente. Fíjense que tanto a la derecha e izquierda del canal sí tenemos el crecimiento de vegetación o pastura o césped hacia el centro del canal. Sí. Bueno, nosotros pensamos siempre que los sistemas son drenes o canales en paralelos, pero en realidad las situaciones, Oscar las mencionaba, pueden ser de que tengamos sistemas mixtos. En un momento determinado tengamos drenes paralelos y por condición de suelos, de pendiente, de relieve, podemos tener canales oblicuos que lleven al canal principal, que es el que une los paralelos con los oblicuos. Y después ese canal principal que colecta el agua de ambos canales laterales lo conduce a un canal matriz. Después hay otra geometría, que es la superior a la derecha, que tiene un nombre casualizado de causal, que responde a una causa. En este caso concreto, nosotros tenemos problemas de drenaje en zonas específicas, entonces vamos a drenar o vamos a desarrollar los drenes en esas situaciones. Y fíjense que en función de la forma, algunas áreas son elongadas, como es de la derecha arriba, entonces tenemos un solo canal de drenaje. En el de la derecha, perdón, en el superior a la izquierda tenemos una condición donde tenemos un borde con una mayor pendiente en la parte superior, y tenemos un único canal de drenaje que colecta todos los canales paralelos desde el norte, porque todos los planos se dibujan la parte superior del norte, hacia el centro del canal. Y después tenemos situaciones como la de más abajo, en donde un canal colector principal y que tiene canales rectangulares que llegan. Fíjense que siempre estamos hablando de que hay un canal principal que colecta el agua, sería equivalente a un canal matriz en riego,
y que conduce el agua, como Oscar siempre dijo, al punto más bajo donde vamos a llevar el exceso del agua del área que nos interesa. Y bueno, hay un caso que también se habla, y cuando tenemos pendientes muy importantes, si tenemos pendientes muy importantes o pendientes que no es conveniente que puedan llegar a generarnos erosión, nosotros lo que podemos, el desnivel siempre va a ser el mismo, pero lo que podemos hacer un recorrido mayor, y es lo que se conoce esto como espina de pescado. Si miran ustedes este gráfico y comparan con de la izquierda, la longitud para un mismo desnivel es mayor, entonces como el desnivel sería equivalente, la pendiente sería mucho menor y no tendríamos problemas de velocidad de escurrimiento. Oscar, si querés. Sí. Bueno, sí. entonces, de la misma, sí. ¿Querés comentar sobre esto? Lo que se puede presentar muchas veces, como en algunos campos que hemos trabajado, ha sido de que existan los dos problemas, ¿no? O sea, los problemas de ¿cómo se puede llamar? Causales, y también que venga freática alta, ¿no? Elevada. O sea, que por ahí se pueden dar problemas superficiales y subsuperficiales a la vez, ¿no? O sea, puede haber doble problema de drenaje, digamos. Pero bueno, es un caso muy particular, pero se puede dar también. Sí, fíjense, este caso de un sistema de drenaje, tenemos problemas concretos en la parte superior izquierda, donde tenemos encharcamiento, tenemos algo en la parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha, y vamos trasladando los excesos de agua y vamos conduciendo hasta el colector final, que es el canal de salida lateral, que puede conducir hacia un canal principal que saca el agua, trae el agua y lo conduce el agua fuera del establecimiento. Lo que pasa normalmente en estos casos, con estos, en el campo se llaman ojos de agua, se les menciona así, técnicamente es un bajo, y este bajo, si no sale, no tiene estos canales superficiales, lo que pasa es que el cultivo se pierde en toda esta área, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo acá es prácticamente una recuperación de todos estos pequeños ojos, ¿no? Como se le dice en el campo. Bueno, ahora vamos a hablar de un caso concreto que serían los drenes paralelos. Entonces tenemos un canal colector, que es el que va a finalmente evacuar el agua. Tenemos caso concreto, un caso de aplicación. Tenemos una pendiente. En esta condición de diseño sería para drenes entubados. Fíjense, si ustedes miran, vamos a tener que conducir el agua hacia un canal. Siempre se conduce finalmente el agua hacia un canal, ya sea mediante drenes o, en este caso, los drenes serían subsuperficiales. Tienen un dato que es una pendiente, o sea, hay un desnivel, hay un desagote, a cuánto va a estar por encima del fondo. Va a haber una pendiente del colector, porque de la misma manera que vamos a tener una pendiente que va a conducir el agua por el dren, tenemos que tener una pendiente que va a tener que conducir el agua transversalmente y poder colectar o captar todos los escurrimientos. Entonces, si ustedes miran el dibujo, tenemos un dren representado que comienza a 2,60 metros, y en realidad el inicio está a 20 centímetros de profundidad, y a medida que se acerca al dren que va a colectar a todo, va disminuyendo su profundidad. O sea que voy a tener un dren que va a estar ubicado a 2,40 metros en vez de 20 centímetros, y obvio, esa distancia, esa pendiente, es la que me va a garantizar salir el agua. En el caso concreto, el canal va a funcionar con un tirante con 20 centímetros y con una revancha para poder garantizar, en este caso concreto, 15 centímetros. Este es un caso de diseño. Si vemos el siguiente, otra alternativa de diseño son los drenes interceptores. En este caso concreto, nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa? Tenemos una napa freática, que es en la parte superior,
que es la napa freática inicial, que está con líneas de punto. Colocamos drenes interceptores, la napa freática inicial terminaba, miren donde dice nivel freático final, termina en un curso de agua, en un arroyo, lo que sea, y teníamos problema de que esa napa freática inicial saturaba parte del perfil explorado por las raíces. Entonces construíamos esa estructura intermedia, con lo cual lográbamos que la llamada, porque ese es el término técnico que se utiliza, en vez de ser el punto final a la derecha, sea el punto medio, y entonces generábamos un descenso de la napa freática desde el punto medio hacia la izquierda, con lo cual también generábamos un descenso en la freática hacia la derecha. Y sí, estos que están aquí es ¿cómo podemos entenderlo? Nosotros tenemos un estrato impermeable, tenemos un nivel freático y el terreno. El estrato impermeable hace que, fíjense que en la zanja tenemos una freática que es interceptada que intercepta el nivel freático a la izquierda y a la derecha, y es la que conduce tiene unas indicaciones que son las flechas. Si no estuviera esa zanja, el agua iría por encima del nivel de la zanja y el nivel freático estaría más elevado. Sí, ahora seguimos. Bueno, ¿cómo se construye? Estas máquinas no tenemos en Argentina, Oscar, que yo sepa, pero... Hay una en el Delta, sí, en el Delta, la Dondi, una marca Dondi, una sola, creo. Bueno, fíjense que esta construye canales que tienen una geometría ya definida. Tienen un ancho de fondo determinado, tienen taludes determinados, y ahora vamos a ver cómo la van manejando con esa estructura como si fuera una sierra. Van tomando el terreno. Después Oscar le va a contar qué grado de humedad tiene que tener para que funcione. Tenemos modelos más pequeños que se pueden hacer, estos canales que se pueden llamar, habitualmente se las llaman sangrías, porque en realidad no conducen canales muy importantes. Sí, esta máquina, esta que está acá, es diferente. Fíjense que acá rota, el disco de rotación está digamos, el eje es perpendicular al canal, digamos, ¿no? El eje, esto rota y lo que está haciendo es sacando la tierra hacia los costados. Y esta otra que viene acá también saca la tierra hacia los costados, pero es axial, es decir, el eje va en la misma dirección del canal. Estas son las denominadas baletadeira en portugués, zanjadoras en portugués, y son máquinas que, como ven, están sostenidas en el tractor y se las va bajando en función de la profundidad que se quede la zanja. Son máquinas brasileñas, ¿no? Pero fíjense que el talud siempre es el mismo. El ancho de fondo puede llegar a aumentar, pero el talud siempre va a ser el mismo. Listo. Bueno, ahora vamos a ver el caso ahora de drenes superficiales. De la misma manera que hablábamos de sistemas de drenaje subsuperficial, podemos hablar de drenaje subsuperficial, que ya habíamos visto. Oscar presentó al inicio de la clase las dos alternativas para conducir el agua. Fíjense que aquí en la clase, en la diapositiva anterior, fíjense que el espaciado de los drenes, ahora vamos a ver más adelante, va a depender, entre otros parámetros, de la conductividad hidráulica y de la recarga o la ineficiencia del sistema de drenaje. Fíjense que acá ustedes se pueden dar cuenta que los drenes están relativamente muy cerca. La siguiente, sí, Oscar. Colocar esos drenes implican una máquina que autopropulsada, que va escarbando y va arrastrando un dren en superficie y después se va cubriendo. Y bueno, esto permite grandes avances. Obvio, esta máquina no se puede colocar en una hilera con ese marco de plantación que vimos en la imagen anterior.
Bueno, ¿cómo funcionan los drenes de tubería? Y los drenes de tubería, nosotros tenemos un filtro, recuerden la palabra, es un filtro porque tiene aberturas. Ese filtro funciona hidráulicamente como un canal circular. ¿Por qué funciona como un canal circular? Porque en la parte superior de ese círculo siempre tiene que estar a presión atmosférica. No podría estar a una presión superior a la presión atmosférica, porque si tuviera una presión mayor a la presión atmosférica, el agua no podría ingresar, y sería todo lo contrario, el agua saldría del dren hacia afuera, y tiene una capacidad de conducción, obviamente, que será proporcional al diámetro del dren y a la rugosidad expresada en el N de Manning. Cada proveedor de esa cañería plástica de dren, de filtro, entrega el valor de rugosidad. Ahora vamos a ver algunos. Al proveernos no solamente el diseño, también nos proveen las aberturas a las cuales están sometidos. Entonces, si tiene una abertura determinada, esos drenes tienen que estar protegidos con una granulometría que puede estar desde una manta de poliéster como figura en la inferior, puede tener piedra, un canto rodado seleccionado o de una granulometría que intercepte el arrastre de posibles limos o arena fina para que no colmate el dren propiamente dicho. Los drenes y la protección de esos prefiltros de grava, que sería algo parecido a lo que vimos en aguas subterráneas, tiene una granulometría. La palabra es pedregullo, pero en realidad son granulometrías distintas. Entonces, en función el material que está más arriba o a los bordes del dren, son los que interceptan los áridos que pueda arrastrar el agua, y a medida que nos acercamos hacia el dren propiamente dicho, la granulometría es mayor para que no haya una pérdida de energía, para que la velocidad de ingreso al dren sea cada vez más importante. Como dato que ustedes tienen que recordar, para evitar que haya problemas de transporte de material e ingreso al filtro, la velocidad de ingreso del agua al filtro tiene que estar por debajo de 4 centímetros por segundo. Con eso podemos estimar qué capacidad de conducción tiene un dren en función de las aberturas. Las aberturas normalmente son entre 0,5, 0,75, 1 milímetro y excepcionalmente hasta 2 milímetros, pero ese es el orden de magnitud. Oscar, el siguiente. Este es un caso concreto de una máquina que va haciendo el dren, va haciendo la excavación para el dren, va dejando el material hacia un costado y después se coloca el dren, que lo vamos a ver. Son cañerías, son filtros de menor diámetro, repito la palabra, son filtros de menor diámetro, y esto, la siguiente que vamos a ver, un caso muy interesante que hubo en la localidad de Diamante. Ustedes saben que Diamante tiene una barranca muy elevada, y cuando estaban los suelos saturados, después de unas precipitaciones se producían deslizamientos. Este es un caso de un filtro, que es el que está en el centro. Lo envuelve un geotextil, que evita que ingrese material fino, y finalmente una estructura externa que garantiza de que cuando se vaya colocando no se arrastre. Entonces, la máquina, que creo que está en la diapositiva siguiente, Oscar, sí. Esto es lo que se llama una tunelera inteligente. En vez de una perforación vertical, hace una perforación horizontal, hace la perforación, termina de salir. Si ustedes miran la imagen de la foto a la derecha arriba, termina de salir la perforación, y una vez que salió, toma el dren y lo arrastra superficialmente. O sea que
el dren, la perforación la hace desde arriba hacia abajo, está guiada con un sensor, y una vez que esa perforación se terminó, el dren se tira desde abajo hacia arriba y colecta todo el agua del perfil de la barranca. Esto se utilizó en Diamante para proteger. En la zona que se utilizó funciona bien, donde no se construyó, obviamente hay problemas de deslizamiento. Oscar, pasamos a la siguiente. Sí. Bueno, este es un caso concreto de una pobre señora. Y si ustedes toman el trabajo de mirar, bueno, esa era su cancha de básquet, está mirando lo que el agua se llevó. Pero esta foto la quise mostrar porque si ustedes miran el perfil de la barranca, fíjense que hay césped, hay una zona con humedad saturada, y la parte de arriba del perfil está seca. O sea que la napa freática llegó de la parte que tiene césped o pasto un poco más arriba, y toda esa estructura que ustedes ven ahí colapsó y se llevó una parte muy importante del patio del terreno de esta señora. Esto es en Diamante. La siguiente. Bueno, en su momento, en lo que nosotros ahora se hace automáticamente con una máquina que hace la zanja, etcétera, etcétera. Ahora, en su momento se hacía un zanjeado a mano, se colocaba el dren, se le ponía un material envolvente y se completaba, en este caso no con gravilla, porque el material envolvente era el que evitaba que ingresara el agua, y aquí se le coloca una grava de una alta permeabilidad, entonces funcionaba. Fíjense que la napa freática está aproximadamente a la misma profundidad que el dren. Seguimos la siguiente, Oscar. Bueno, estos son casos concretos de drenes comerciales. El que está a la izquierda es una marca Amanco, que es argentina. El de la derecha es de origen brasileño, creo, Oscar. Sí, sí. Fíjense que en algunos casos es un orificio. Amanco, en caso, es una abertura longitudinal que, para evitar el aplastamiento, hay una distancia entre una y otra lo suficientemente grande, y la abertura, obvio, no cubre los 360 grados, cumple 3 tramos de aproximadamente 120 grados, y uno puede calcular en función de la abertura la cantidad de centímetros que tiene esa abertura y el metro cuánta agua puede ingresar, que es lo que vamos a ver después. En el caso de Amanco, el N de Manning, como no tiene rugosidad, es equivalente al N de Manning de las cañerías que nosotros tenemos, salvo que aquí se comporta como un filtro, ¿no es cierto? O un dren propiamente dicho. En cambio, el que vemos a la derecha tiene una estructura que le da más rigidez. Fíjese que a diferencia de Amanco, que es liso y con un espesor determinado, aquí es corrugado, y entre cada corrugación, si ese es el término que yo puedo usar, y la otra, ahí están las aberturas. La abertura en este caso ocupan los 360 grados con intervalos entre abertura y abertura que puede ser un par de centímetros. Estos drenes comerciales vienen de distintos diámetros y después vamos a ver por qué. Porque en función del diámetro es el caudal que pueden evacuar. Pasamos, Oscar, a la siguiente. Sí. Bueno, ¿cuáles son los problemas más graves que puede tener la colocación de los drenes? El primer problema es la alineación. Si nosotros tenemos una máquina que va colocando automáticamente y después la va cubriendo con el material que queremos y ya va envuelta con el geotextil, realmente a veces no tenemos un control de lo que pasa en profundidad. Cuanto más estrecha sea la zanja, más posibilidades tenemos de que no haya inconvenientes. El otro problema que podemos tener es que la máquina, al copiar el terreno, porque ese es el término técnico, en un momento dado cambie la pendiente del terreno, con lo cual cambie la pendiente del dren. En vez de ser una proyección, tenemos zonas en donde tenemos presión y el dren en ese tramo no funciona.
y pueden producirse trampas de aire, qué sé yo, condiciones que hacen que el movimiento del agua en ese tramo no sea el adecuado. Lo de abajo ya no se hace más, pero era lo que en un momento se hacía. En vez de construirse de PVC o de materiales plásticos, se hacían tipo cañería de fibrocemento, ¿m? Y eran tramos, supongamos, de 1 metro que se colocaban uno tras otro separados de una distancia. ¿eh? El problema, el agua ingresaba solamente entre un caño y el otro, y el problema más grave era la alineación, que la horizontalidad y de que no ingresara material que pudiera colmatar el dren propiamente dicho. O sea, perdón, Oscar, que este dren se comporta como una cañería en un tramo de 1 metro, para decirlo, y unida con otra cañería de un tramo de 1 metro, cortada por un par de centímetros entre uno y otro, o sea que formalmente no es un dren. Vamos a la siguiente. Bueno, el dren tiene que tener estructuras auxiliares donde salga al canal donde va a ir a drenar. Acuérdense que los drenes subsuperficiales terminan en un canal, como vimos en una de las imágenes previas, en donde el agua colecta el total de drenes. Creo que tenemos una foto más adelante, y ese canal tiene protecciones para evitar que el extremo final del dren sea afectado. Tiene características de estructura de mampostería. Fíjense, el de más abajo a la derecha, eso se conoce como un muro de ala. Ese muro de ala está dentro del canal hacia adentro, y el dren está protegido. El otro que está arriba, en vez de ser un muro de ala, es una protección de mampostería que protege la salida, tiene un pequeño resaltito para evitar erosión. Y lo que está a la izquierda está pensado para evitar que alimañe, cualquier obstrucción se pueda meter en el canal. Fíjense que el de la derecha arriba que está mostrando Oscar es una tapa que cuando el canal está drenando, automáticamente se tapa, y los otros tienen sistemas también de control para evitar el ingreso de posibles animales, digamos, pequeños animales que ingresen a la tubería. Perdón, al dren, siempre me equivoco. No es una tubería, es un dren. Y siempre tenemos que decir eso. Es un dren. Seguimos, Oscar. Sí, la próxima. Bueno, entonces, cada tanto, los dren tienen que tener estructura de conexión. Porque nosotros podemos tener un dren que conduce agua hacia un canal, o podemos tener un dren que conduce agua hasta otro sistema, que puede ser drenes de mayor dimensión. Y entonces se construyen sistemas de estas características. Fíjense que un dren, fíjense que dice lateral. Un dren está más alto, un chiquito, el que está arriba a la derecha. Ese dren es el que va a tomar el agua del campo propiamente dicho, lo va a descargar en esa estructura auxiliar que para nosotros sería el equivalente de un hidrante en riego. Entonces, aquí, ¿por qué la cañería que entra a la derecha y a la izquierda están más alto que el fondo? Porque ese hidrante tendremos que hacer cada tanto un proceso de limpieza, y si ustedes quieren tener buena imaginación, arriba del dren chiquitito hay una tapa, y esa tapa tiene una manija. Entonces, esto es lo que te permite a nosotros hacer una limpieza de los posibles arrastres de sedimentos que queden almacenados en ese hidrante. Oscar. Bueno, este es un ejemplo concreto de un hidrante que en drenaje se llama cámara de inspección. ¿Por qué es importante tener una cámara de inspección? Si tenemos problemas de arrastre de sedimentos, nosotros podemos hacer una limpieza con algo parecido a lo que se hace en la pileta, con un retrolavado, inyectando agua, y pudiendo colectar
el exceso de agua. Bueno, seguimos. Bueno, también podemos tener cámaras de filtración de la misma manera que podemos tener aquí. La única diferencia es que acá la cámara de filtración evita que el agua ingrese, perdón, el sedimento ingrese al hidrante, y tenemos piedra seleccionada de distintos diámetros, de manera de que vaya reteniendo materiales y evite que ingrese a donde tengo la conexión de ingreso a la izquierda y la condición de egreso, entrada y salida de esa cámara. Serían cámaras de filtración para evitar que tengamos sedimento. Es algo parecido a las estructuras que se usan en riego localizado para retener partículas. Bueno, y eso es lo que vemos. Si vemos el próximo, Oscar. Esto que está aquí, imagínense que lo ve bien, donde dice funcionamiento, debería haber estado corrida la imagen. Donde está la palabra funcionamiento, ahí sale el caudal de un dren. El dren está saliendo y ese montón de drenes que vemos abajo son equivalentes a esos drenes. O sea, estos drenes subsuperficiales están evacuando el caudal a un canal colector que, fíjense, en este caso concreto va paralelo a una ruta, pero que sirve también para, si es necesario, hacer un mantenimiento del canal. Y cada uno de estos drenes evacúa un caudal. Si ustedes se dan una idea, el caudal que están evacuando son varios litros por segundo. Entonces, este caudal que están evacuando en varios litros por segundo depende de la longitud del dren y de la recarga que tiene el área del dren. O sea que tengo un área que va a evacuar ese dren, que es longitud por espaciado, multiplicado por la recarga vertical, y eso es lo que importa. Saber responder desde el punto de vista hidráulico a la recarga. Y acuérdense que el agua que se está recargando la tenemos que sacar en un tiempo igual o menor al tiempo de sumersión. Desde el punto de vista del tiempo de ingenieril, nosotros vamos a tratar de que nuestro diseño sea lo más parecido al tiempo de sumersión. Hacer diseños de drenaje a la mitad del tiempo de sumersión, por ejemplo, se haría que los costos del drenaje sean el doble de un sistema de drenaje bien diseñado. O sea, el tiempo de sumersión es la variable que tienen que ustedes adoptar en el momento de un diseño de un sistema de drenaje. ¿Seguimos, Oscar? Sí. Bueno. Eduardo, ¿hacemos un descanso o seguimos? Hacemos un descanso y viene lo más interesante. Bueno. Decime, ¿son las 4:25? ¿Menos cuarto? Sí. 5 menos cuarto, muchachos. 5 menos cuarto. ¿Dejamos de grabar, Geraldine? Bueno.